Que la magia sea tu mejor traje. Tu sonrisa el mejor regalo. Tus ojos el mejor destino. Y tu felicidad nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia. En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Recuerden los oyentes que pueden llamarnos al 251-3010, 251-3010 si quieren participar en el programa, algunas inquietudes que traigan de otros que hayan escuchado o quizá de esto que vamos a desarrollar hoy, que es nuevamente el tema de la ley de la atracción. Tenemos entre nosotros a Viviana de regreso. Qué lindo que estás con nosotros, Viviana, de nuevo. Es un placer tenerte por aquí y esperando que nos acompañes en muchos otros programas. Andrés, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el control. Entonces, dándole entrada al tema, habíamos anotado varias cosas la vez pasada sobre la ley de la atracción y queríamos como darle un poco de aire, ambientar un poco a la luz de lo que es la realidad concreta, lo que nos toca vivir a diario, para que apliquemos y sobre todo aprendamos a manejar la ley de la atracción. O sea, ¿qué aprendemos de eso? Porque no es solamente tratar conceptos, sino aplicarlos a la vida corriente. ¿Cómo hacemos que esos conceptos rindan ventaja para nuestra cotidianidad? ¿Cómo transformamos la realidad? Es más o menos lo que tratamos aquí. Porque a la par que estamos retomando conceptos de la antigua filosofía, del psicoanálisis, etcétera, estamos dando elementos para que entendamos desde lo que es nuestra interacción con el mundo en la vida cotidiana, algunos elementos que nos pueden ayudar a mejorar o transformar relaciones adversas que tenemos con esa realidad. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. También estoy muy contenta de estar acá y espero también estar en muchos otros programas. Hablando ya del tema de la ley de atracción, entonces a mí me surge la duda de cómo podríamos definir qué es la ley de atracción o cómo la definimos o cómo la utilizamos. Bueno, empecemos por decir que la ley de la atracción fue definida inicialmente como una ley propia de la física, ¿cierto? La atracción y la repulsión, sobre todo para explicar cómo se mueven en la microfísica y en la macrofísica los cuerpos celestes y dijéramos los átomos. ¿Cómo se mantiene la cohesión entre los elementos? Bajo la ley de la atracción, ¿cierto? Luego se desarrolló el concepto de la ley de la gravitación universal, pero sabemos que hay una ley que se le contrapone, que es la repulsión. Parménides lo toma más o menos para explicar por qué
la Tierra sigue girando alrededor del Sol y no colapsa. Entonces, él dice, hay una contraposición que hace que se mantenga, hay una contraposición que hace que se mantenga la relación de equilibrio, ¿cierto? Pero luego se ha descubierto que en realidad la Luna, por ejemplo, colapsará algún día con la Tierra. La Tierra colapsará y será absorbida por el Sol, ¿cierto? Dentro de más o menos unos 5.000 millones de años, pero más o menos el plazo es de 3.000 millones de años que empezará, dijéramos, a ser absorbida la Tierra por el Sol. Entonces, decimos de que esa ley de la repulsión pues realmente no es válida porque todo tiende a la unificación. Entonces, ahí es donde viene la parte bonita, que es de lo que vamos a hablar. Estamos en el tiempo de la integración. Estamos en el tiempo donde psíquicamente podemos integrar las polaridades, lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, lo lindo, lo feo, etcétera. ¿Cómo integrar esas dos realidades? ¿Por qué? Porque finalmente no hay una diferencia radical entre lo alto y lo bajo. Pues alto y bajo con relación a qué, ¿cierto? Entonces, lo alto es bajo con relación a otras entidades. Lo bajo es alto con relación a otras entidades. Y para que haya una mínima existencia, pues ha de tener un mínimo de altura. Entonces, es alto con relación a otros elementos o microelementos que lo constituyen. Entonces en ese sentido, se diluye el concepto de la polarización. ¿Por qué? Bajo en relación a qué, alto en relación a qué. Entonces, dijéramos que lo bajo es alto en la perspectiva de lo micro. Lo alto comparado con otras macrodimensiones es pequeño o es ínfimo con relación a, por ejemplo, digamos, la casa con relación al planeta, el planeta con relación al sistema solar, el sistema solar con relación a la galaxia, ¿cierto? La galaxia con relación a el núcleo galáctico que nos constituye o que constituye, dijéramos, el solar galáctico. Entonces, ahí es donde damos el viraje, ¿cierto? ¿Cómo integrar esa polaridad? ¿Cómo integrar lo bajo y lo alto y definirlo dentro de lo que pudiéramos llamar una integración donde no haya esa tendencia a juzgar la realidad, ¿cierto? Porque juzgamos la realidad justo desde la perspectiva de los patrones que establecemos, la valorización, lo malo, lo bueno, ahí estamos juzgando la realidad, y la realidad no se juzga, la realidad se vive. Y solo cuando asimilo la realidad, entonces aprendo a trabajar con la realidad. Pero si yo rechazo algo porque es malo, entonces no lo integro en mí y eso queda por fuera, y por tanto siempre será una amenaza para mí, lo que significa mi definición de integridad. Es decir, aquello que es malo lo pongo por fuera y creo que viene de afuera, pero en realidad es mío, yo lo puse por fuera
Y ahora se trata entonces de que eso que es malo lo integro. ¿Cómo lo integro? Reconociendo que eso está en mí. De alguna manera, ¿en qué matiz se relaciona? ¿En qué vértice de la realidad viene a conectarse con algo que yo deploro, critico, el lamento de mi pasado, etcétera? Entonces, ¿cómo integramos eso? ¿Cómo integramos eso que rechazamos? Muy bien. Dijéramos que la clave de la integración es la asimilación. ¿Cómo asimilo aquello que rechazo? ¿Cómo asimilo aquello que juzgo negativamente? ¿Cómo asimilo aquello que denosto, critico, lamento o que satanizo? Diabolizo iba a decir. Aquello que satanizo, ¿cierto? ¿Cómo lo integro en mí para que empiece a producir nuevos efectos, ¿cierto? Entonces, como estamos en el tiempo de la integración y la ley de la integración, la ley de la atracción, entonces, siempre nos va a estar trayendo aquello que nos pertenece. Si lo critico, entonces no sabré manejarlo. Si lo satanizo, pues obviamente quedará en el plano de lo absurdo, y entonces lo absurdo y lo terrorífico. Entonces, ¿cómo hacer para que eso que me resulta aterrador me dé nuevos rendimientos? Si yo siempre lo estoy considerando como que es diabólico, como que es satánico, como que es maligno, como que es vituperable, ¿cierto? Lo voy a dejar por fuera, lo dejo por fuera de mí y en realidad lo veo venir de afuera. Pero no es que esté afuera, está dentro de mí. Y entonces ahí viene la ley de la atracción. Yo lo pongo por fuera y creo que está afuera, pero en realidad lo que hago es un ejercicio de negación de eso que me constituye. Eso que me integra, lo empujé, dijéramos, fuera de la casa, pero es una manera de consolarme frente a una realidad que no sé cómo apañarme con ella, ¿cierto? Demos por caso, yo soy agresivo, pero entonces en mi fantasía desarrollo la agresividad. En el acto yo me comporto como una dulce paloma, ¿cierto? Siempre que me refieren o alguien se refiere a mí en el mundo exterior, dirá, como es de buena persona este fulano o esta fulana. No, pero como es de dulce. No, pero como. Y resulta que esa persona, entre más ataca su parte destructiva y desarrolla sus fantasías, lo que está trayendo es alguien que le agrede. Pero como esta persona, como es de buena gente y da con gente que la manipula, que la agrede, que la maltrata, ¿sí? Y es justamente porque como dejó por fuera su agresividad, entonces ahora le retorna de manera como foránea, como éxtima, es decir, por fuera de sí, no reconocible, ¿cierto? No la puede reconocer porque la dejó por fuera, pero le viene como un irreconocible, y ahí es donde hablamos del fantasma, cuando se nos aparece eso que nos aterroriza en medio de la noche y despertamos en la pesadilla y decimos, uff, ¿qué es esto tan bárbaro? ¿Qué es esto tan monstruoso? Y resulta de que, como el mismo, hay un libro de Castaneda, creo que es una realidad aparte, donde él mismo está hablando de la experiencia con es como una especie de insecto, un zancudo. Y si ustedes se van, por ejemplo, al caso de
de Samsa en La Metamorfosis, el libro de Kafka. El Samsa se transforma en un gran insecto, una gran cucaracha, ¿cierto? Y se siente una cucaracha y sobredimensiona esa cucaracha, y de eso más o menos trata la metamorfosis, cómo él se metamorfosea en esa cucaracha, y resulta de que lo que está es sobredimensionando un asunto que es negativo. Entonces, ¿qué hacemos cuando rechazamos algo? Lo estamos alimentando y hacemos que aparezca de una manera brutal, enorme, un monstruo. Un insecto se convierte en un gran monstruo que ataca, que acecha, que aterroriza, ¿cierto? Pero resulta de que somos nosotros los que le estamos dando la magnificencia. ¿Por qué? Porque lo rechazamos, y entonces dijéramos que se alimenta de nuestra energía. Luego aparece como ese gran insecto monstruoso que nos asedia en medio de los sueños o de las pesadillas, o que aparece desde el mundo exterior como uy, ¿qué es esto tan impresionante? ¿Cómo así? ¿Esto por qué tiene que ocurrir así? Típico lo que nos pasa en Colombia, ¿no? Cómo se nos viene en paramilitarismo, se nos viene en guerrilla, se nos viene en delincuencia común, la negación que hacemos de la agresión, de la agresividad propia. Porque entonces son los otros los malos. Miren ustedes, entonces creamos dos realidades. Una, la realidad del terror. Yo vivo aterrorizado por los malos, y los malos son la delincuencia común, son el Estado paramilitar, son la guerrilla, etcétera, etcétera. Pero a la vez, esa realidad nos está asediando, y hay otros que se ponen en la posición de tener que representarnos afuera la realidad macabra que yo no acepto en mí mismo, en mi propio interior. Quiero decir con esto de una manera clara y contundente. Óigase bien, que quede muy claro, la realidad terrorífica que hemos creado en el Estado colombiano y en la sociedad colombiana es una realidad que hemos creado entre todos. ¿A partir de qué? A partir de la negación inconsciente o consciente, preconsciente, llamémoslo así, de la realidad destructiva. Como somos destructivos en nuestro pensamiento, en nuestras fantasías, no aceptamos esa destructividad, creemos que son otros los malos, los irresponsables, los agresores. Entonces hay otros que vienen y se ven obligados a representar esa realidad terrorífica. Oiga, ¿se pueden ustedes imaginar semejante realidad? Entonces, la ley de la atracción es eso. Entonces ahí podemos decir que nosotros podemos contribuir, digamos, a la paz o al mejoramiento del todo, aceptando también esa parte oscura entre nosotros para que no salga de una manera exagerada en el afuera. Exacto, qué bonito, qué bonito. Eso es de una contundencia total. Y es, cambiamos nuestra percepción de la realidad. No es mala la destructividad. La destructividad es mala dañina. Es dañina en el sentido de que no la reconocemos. Y se hace más dañina en la medida que la negamos o la reprimimos. Entonces reconozco mi parte destructiva,
y ya dejo de pensar que son otros los malos, los destructivos, los haraganes, los que participan en bandas y ese tipo de cosas, porque así entonces dejo de comprometer a un resto de la sociedad a que me represente en esa parte malévola que yo comporto. Reconozco mi propia destructividad, entonces el otro ya no se ve comprometido a tener que hacer el papelucho para mí de ser quien hace de fantasma y me sale a asustar al mediodía. ¡Buah! Vengo con metralleta y a cobrar la vacuna. Entonces podríamos decir que también atraemos lo que no queremos. O sea, la ley de atracción funciona para lo que queremos, en lo que nos concentramos, sea que no lo queramos o sea que lo queramos. Muy bien. Lo de la polaridad que decías, también podría entrar ahí. ¿Quieres ser más explícita para que...? Por ejemplo, concentramos la atención en no ser violentos. Ajá. Y lo que nos llega es violencia. Exacto. Porque no la integro. Ajá. O concentro también mi pensamiento en serenidad. Entonces, ¿esa podría ser la polaridad o son cosas diferentes? Esa ahí... ¿Sí me hago entender? Claro. Se presenta una polarización cuando yo empiezo a ver la destructividad como malo, bueno. No. La agresividad ni es mala ni es buena. Vuelvo y reitero, mejor dicho. Es buena o es mala en el sentido del calificativo que yo le doy, pero la tomo como parte de lo humano de una manera neutral. Y entonces, ¿qué voy a hacer con esa agresividad? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con ella? No es que la niego poniéndola afuera o la reprimo en mi propio interior y me paso todo el día haciendo aseo en la casa porque se me va a salir, discúlpenme el término tan grosero, se me va a salir el mierdero por alguna parte. O sea, estoy conteniendo esa sensación de la voy a cagar. Se me va a salir esta destructividad por algún lado, entonces tengo que ponerme a limpiar y estoy pendiente de la manchita más ínfima que hay en el medio, porque no, eso hay que quitarlo de ahí, porque nos va a dañar la imagen. Y eso lo trasladamos justamente a la sociedad. Hay que destruir al que representa mi propia destructividad. Entonces vemos la manchita social y entonces aparecen los movimientos de exterminio, de limpieza social, donde hay que matar a los maricones, hay que matar a los que viven en la calle, hay que matar a los adictos, hay que matar, y entonces nos ponemos a quitar las manchas sin asumir lo que representa la mancha. Es en tanto yo veo un peligro en la mancha que afecta mi propia imagen, que en este sentido es lo que afecta la imagen de la sociedad, lo que va a producir un efecto nefasto en la sociedad. Volvamos, entonces, me doy al ataque de limpiar la mancha, no me dejo comer tranquila o tranquilo, porque no, hay que limpiar allí, hay que limpiar allá, no, hay que... Y es muy llamativo porque las amas de casa lo hacen en la casa, limpian la manchita y toda la cosa, y los varones se encargan de representar esa limpieza en el campo de lo social, porque ya se creen hacedores de la sociedad que creen ideal, y la sociedad ideal sería aquella que no comporta ninguna mancha. Entonces miren cómo ponemos afuera ese temor a embarrarla, porque creemos que eso que
constituye nuestra propia agresividad es, dijéramos, la cagada que entre comillas, que no podemos dejar salir por ningún lado. ¿Qué tal que digan que nosotros estamos sucios? No, asumo que soy sucio. Si es que eso tiene algo destructivo, pues si es que eso tiene algo negativo para nosotros. A ver, y cago, ¿y qué? Soy destructivo, ¿y qué? A ver, ¿cómo lo enfrento? ¿Para dónde lo direcciono? Miren, volvamos al asunto. Peleado con mi destructividad, las interferencias no pueden faltar. Alguien del público me está regañando ya. Por favor, no me regañen, escuchen. Después pelean conmigo. Asumo que comporto mi destructividad porque eso hace parte de mi humanidad. Asumo de que soy agresivo. Asumo de que puedo dar del cuerpo y lo que doy del cuerpo también puede ser sucio. Entonces, es pensar, miren la interpretación que le damos. Aquello que significa destructividad lo interpretamos como aquello que nos va a empañar la imagen. ¿Qué es lo que nos daña la imagen? Aquello que nos ensucia. ¿Qué es lo que para el niño ensucia? El asunto de las heces fecales. Entonces estamos fijados a una relación con nuestras propias heces fecales. Estamos interactuando con nosotros desde una percepción infantil de la realidad, donde tengo que guardar una imagen impoluta para el otro, que mi mamá no se ofenda porque yo me estoy haciendo en los pantalones. ¿Qué va a decir mi mamá cuando me vea cagado? Miren, así, de esa manera lo interpretamos. Son patrones que se establecen desde nuestra propia realidad interior, nos peleamos con la cagada y nos terminamos peleando con nuestra destructividad y terminamos siendo peleles de la realidad. Peleles de la realidad, es decir, otros son los que definen mi destino y por tanto llevo el conflicto interno a la relación con el otro. Si el otro define mi destino, entonces tengo que ponerme a pelear con el otro para que me dé el derecho a ser y a existir, para que me dé el derecho a la salud, para que me dé el derecho a la educación, para que me dé el derecho a no sé qué, y entonces ahí perfilo toda una cantidad de luchas sociales que en realidad están hablando de las luchas interiores. Yo les propongo, ¿qué tal si movilizamos nuestra propia valoración en el sentido de la valoración interior y el reconocimiento de nuestra propia interioridad y dejamos de hacer luchas sociales que en realidad tienen tan bajos rendimientos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los dirigentes? Y ustedes me disculparán, qué pena con los qué pena con los dirigentes sindicales y con los movimientos sociales, todo este tipo de cosas que se hacen, dizque para transformar o reivindicar los derechos sociales. Lo que hacemos allí es perpetuar la relación donde el afuera es considerado como si fuera externo, éxtimo a cada uno de nosotros. Y en realidad el afuera es un reflejo de lo que somos internamente. Y decía que qué pena porque son batallas donde hay conquistas, pero unas conquistas pírricas. Es decir, sí, a través de las luchas sociales hemos logrado reivindicaciones sociales frente al Estado, frente al sistema, pero ¿qué es lo que ha aprendido a manejar el sistema? Nos
ha encontrado mejores estrategias de manipulación. La estrategia del miedo, la estrategia de la democracia, la mentira de la democracia, llamémoslo así, donde usted tiene derecho a participar, a elegir y tiene los mismos derechos que tienen los demás, pero igual no pasamos de ser los pobres a que nos condena el sistema de poder. Estamos dando el salto, miren, estamos dando el salto cualitativo al gobierno de sí. Cuando yo aprendo a gobernarme, entonces no necesito dirigentes. ¿Cómo así? Entonces usted es anarquista. No, no soy anarquista. Propendo por la valoración y el gobierno de cada uno de nosotros, porque cuando nos empoderamos no necesitamos de que otros nos den el derecho, ni que el derecho nos sea concedido, porque yo ya soy abundancia y tengo derecho porque estoy vivo, porque pertenezco y creo realidad. Y porque también tengo derecho a la realidad que voy creando. ¿Qué realidad quiero crear? A partir del momento en que asumo la realidad y a partir del momento en que me habilito en mi propio poder, reconociendo el poder que puse afuera. Ay, joder, ¿cómo así? Sí, estamos poniendo afuera, mediante los miedos, un poder que en potencia puede transformar nuestra propia realidad. Mediante los miedos creo una realidad que me escandaliza, que me aterroriza, que me repugna, ¿cierto? Contribuyo a ella desde la vibración energética, desde mis pensamientos, fantasías, deseos, imaginaciones, emocionalidades, ¿cierto? Participo y creo esa realidad. Luego esa realidad se me viene encima y yo, ¿qué es todo esto? Me veo impotente, sin poder ni saber qué hacer frente a esa realidad. Demos un paso atrás. Esa realidad que yo veo afuera, la estoy creando yo. Si yo estoy creando esa realidad, cambio la vibración que contribuye a la generación de ese tipo de realidad, que es la realidad de los miedos, y que alimento todos los días con los noticiarios y todo el sistema de desinformación que se produce y que promueve el sistema periodístico, que está hecho justamente para manipular la conciencia y generar opiniones a la carta, ¿cierto? Opiniones a la carta de los poderosos, o sea, a pedido de los poderosos. Entonces, vayamos a otro punto. Ese poder que yo puse afuera, creyendo que es el otro el que me aterra o me aterroriza, el que crea realidades aterradoras para mí, yo me salgo del sistema y dejo de alimentar ese sistema, dejo de vibrar en su frecuencia y empiezo a utilizar esa energía de una manera favorable. Miren, hemos dicho en estos programas, dos principios son creadores de la realidad: el principio del miedo y el principio del amor. El amor nos lleva a la espiral del crecimiento de la conciencia cósmica. El miedo nos detiene en la repetición. Y la repetición es justo a que nos conduce el sistema de valoración que construye la sociedad de consumo y el sistema de desinformación para todos y cada uno de nosotros. Estamos diciendo con esto, miren, si yo doy salto al gobierno de mí mismo, entro en interacción y en co-creación de un universo apetecible y cambio la frecuencia de un sistema jerárquico
por un sistema autonómico, donde yo estoy en intercambio con cada cosa. Y aplicamos el principio de la reciprocidad. Todo, absolutamente todo, es indispensable en la generación de las posibilidades que crean la realidad. ¿Qué realidad queremos crear? La realidad del autogobierno. Dejar de repudiar para integrar. Cuando integro, transformo. Un principio transformador de la realidad es cuando yo asimilo la realidad, entonces la puedo transformar. Pero me quedo repudiando la realidad, ¿cómo la transformo? Entonces digo que el culpable es este, que el terrorista es aquel. No. Esto hace parte, miremoslo de una manera sin prejuicio. Los poderosos están haciendo su mejor papel en la construcción de un aprendizaje de la humanidad. Los poderosos están allí para demostrarnos que nosotros, como ellos, podemos acceder a una forma de poder. Y esa forma de poder está en todos y cada uno de nosotros, en la singularidad que cada uno constituye. No, óigase bien, no es para reproducir el sistema o las formas de poder establecido, es para adquirir, reasimilando los dones que nos han sido dados y que, habiéndolos olvidado, pues la mejor manera es reconectarnos con ellos. Si algo nos da poder realmente, en la autonomización, no en la manipulación de los otros, esa es la diferencia. Vamos a construir poder en relación a nuestras propias capacidades, dones y atributos propios. No para gobernar a los otros ni explotar a los otros, no para lograr una posición jerárquica de admírenme, véanme, yo soy el campeón, yo soy el presidente, yo soy el jefe. No, olvidémonos de esa tontería. Eso lo que hace es reproducir el sistema jerárquico establecido por el patriarcado. En el patriarcado se sostiene de que unos están arriba y otros tienen que estar abajo, unos obedecen y otros se hacen obedecer. No, aquí se trata es de que yo obedezco los principios, óigase bien, yo obedezco los principios que me permitan crecer, no los principios que otros han establecido para mí como formas de imposición, de coacción o de manipulación. Entonces, cuando proponemos de que hay que dar el salto a la integración, esa integración significa el cambio de conciencia hacia la cristalización, la concreción de lo que significa el sentido real de pertenecer a esta realidad en la cual he venido a participar. Yo vine a esta realidad en virtud de mis dones. ¿Qué puedo yo ofrecer a la humanidad? ¿Qué puedo yo ofrecer a la conciencia cósmica? ¿Qué puedo yo ofrecer a la evolución de esa conciencia? Ahí me estoy rescatando en mi propio poder y dejemos de mirar el mundo desde afuera, mirémonos mejor, mirémonos en el afuera como aquello que yo tengo que asimilar. No sé si tenías algo que decir, Andrés, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, primero saludo, buenos días a los oyentes, buenos días Viviana, qué bueno tenerte por aquí otra vez, doctor. Buenos días. Excelente, pues yo tenía una pregunta hace rato y era, ¿qué tiene que ver la ley de la atracción con las personas que atraemos a nuestras vidas?
Muy bien, tiene todo que ver. La ley de la atracción funciona inconscientemente cuando no somos conscientes de ella. Por lo tanto, atraemos cantidad de cosas que nos sorprenden en lo positivo y en lo negativo. Entonces, en lo positivo, qué persona tan de buenas. Esa persona Tiene mucha suerte. tiene mucha suerte, le va tan bien en la vida, pero es que eso puede que se resbale una vez, pero sale rapidito y vuelve y se entona y cobra vuelo de nuevo. No importa si se cae. Y uno le ve como la entereza, la fuerza. Y entonces decimos allí de que es que la persona es un escogido de la divinidad, que es que la vida le trata muy bien, que es un privilegiado, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que finalmente es lo que la persona, aunque ella misma no se lo reconozca, está atrayendo desde, óigase bien, y lo hemos dicho varias veces, lo reiteramos para que entendamos de que esto no se trata de las buenas intenciones. De las buenas intenciones está empedrado el infierno. El yo tiene muy buenas intenciones, pero los propósitos se cumplen según el tipo de vibración que yo tenga. Óigase bien, según el tipo de vibración se cumplen los propósitos, no según la intención. Vibración opuesto a intención. Cuando yo genero cohesión, es decir, integro vibración con propósito, entonces la intención funciona. Pero si yo no tengo integrado el propósito de la existencia con la intención y la vibración, entonces la intencionalidad se va por un lado, mientras mi propósito se pierde en esfuerzos por controlar deseos y emociones pulsionales inconscientes, por controlar la vibración. A ver, ¿cómo controlo la vibración destructiva? ¿Cómo controlo la vibración erótica? Entonces me quedo allí en controlando, y siempre que trato de controlar es lo mismo que decíamos hace un rato. Control es lo mismo que repudio. Es una variante del repudio. Controlo al otro porque repudio su forma de ser, porque no quiero que sea como él puede ser. Repudio su forma de ser. Yo quiero que sea como a mí me gusta que sea. ¿Por qué lo repudio? Por intereses, por deseos manipulatorios, por negación de lo que el otro puede reflejarme de mí mismo, etcétera. Puede ser todo eso al tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para que el propósito no sea sobrevivir, sino realizar? Miren, no estoy diciendo sobrevivir se contrapone a supervivir. No. Se trata de la relación entre sobrevivencia y realización. La realización es vivir desde los dones. Cuando yo vivo desde los dones, reconozco mis atributos. Y como reconozco mis atributos, entonces los realizo. Y en la medida que los realizo, voy en evolución con la conciencia, ¿cierto? El propósito trascendente de mi existencia queda anudado
a mi capacidad creativa. Ajá. Pero ¿qué pasa en el rechazo? De mi propia emocionalidad, de mi propia vibración energética. Yo rechazo, vuelvo y digo, rechazo mi eroticidad. Entonces mi creatividad se va para el lado de, a ver, primero cómo negocio con esa realidad, ¿cierto? Entonces la negocio en desventaja, porque no quiero que salga. Pero luego esa realidad sigue pulsando por salir. Entonces lo que hago es, bueno, démosle por aquí un consuelito. Y el consuelito que le damos es el síntoma. Ujú. Y ahí surge la enfermedad. Inconscientemente hacemos eso. Exacto. Yo leía alguna vez cómo darnos cuenta o cómo alinear o coherentizar, digamos, el propósito o el sentimiento o el corazón con lo que tenemos en la mente. Entonces decía, pues investigarse uno mismo, que es como pensar y mirar, observar qué es lo que siento o qué es lo que estoy rechazando. Muy bien. Ahí viene otro aspecto que nombrabas ahora y tiene que ver con la polarización, Ajá. ¿cierto? Cómo polarizo la realidad y esta realidad pues entonces resulta llevándome de un lado al otro. Uh-huh. Entonces pasa un viento de erotismo y yo, discúlpeme lo que voy a decir, termino donde las putas porque tengo que ir a descargarme. O tengo que hacerlo inmediatamente porque es que hay que hacer algo con eso, porque no lo soporto, porque no tolero. Uh-huh. Entonces la emoción allí me lleva por el rumbo que... ¿Cuánta gente hay que recibe el salario y entonces lo primero es la ley del principio del placer? Pero ese principio del placer tiene que ver con que todavía le tengo miedo. Por ejemplo, la persona que vive de descarga en descarga le tiene miedo a la tensión excitativa porque cree que no va a saber manejarla. Entonces tiene que descargarla lo más rápidamente posible para poder sentir que la tiene bajo control. O sea, como quien dice... liberar una tensión. ¿Por qué? Pongámoslo en metáfora. Creo la presa Uh-huh. en el movimiento del agua. Creo una presa para controlar el movimiento del agua, para controlar la riada ¿cierto? De las crecientes. Pero entonces me aferro a esa presa, que sería la represión, me aferro a esa forma de contener, que sería la represión. Esa es una manera. La otra manera es simplemente dejo que corra el agua, que sería la exigencia pulsional, dejo que corra porque todavía no he construido ninguna presa que me permita controlar esa realidad. Pero ¿por qué no la he construido? Porque no soporto el nivel de tensión que me impone, no soporto el nivel de tensión que me impone el empuje del agua, Uh-huh. ¿cierto? Entonces está en empuje permanente la pulsión, sería como el agua, como en la corriente del río, siempre está en empuje, pero cuando siento que se incrementa un tantico, el yo, como esa presa que contiene, entonces tiene que darle salida, abrir la compuerta inmediatamente, porque teme de que sus defensas, su fortaleza esté tan reducida que se lo puede arrastrar la corriente.
¿Me hago entender? O sea, es una dinámica interna. Entonces, viene allí el empuje a la descarga. Óigase bien, el empuje a la descarga, entonces, nos trae la descarga inmediata. No construyó diques para contener el estado excitativo. La producción de síntomas, no como dique, sino como negociación con una realidad que temo demasiado porque se incrementa y creo que me podría derrumbar, ¿cierto? Y la tercera situación es, llevo la situación hacia afuera. Entonces me voy a reforzar las instituciones, entonces me uno al ejército, a la policía, a la banda no sé de dónde, porque creo que ese medio, ese circuito, creo que ese circuito me puede contener, me puede ayudar a generar movimientos a favor de la descarga. Porque si pongo el problema afuera, si no soy yo, sino que son los otros, de alguna manera yo estoy siendo parte y alimentando el sistema. Entonces, de ahí que hay gente muy conservadora, por ejemplo, que cualquier ataque que se haga al Estado, para ellos es como si se hiciera el ataque más frontal a su propio yo. Su yo está afuera en el sistema de control. Entonces, cualquier idea o cualquier fantasía que se tenga en relación al mundo exterior es vista afuera y percibida como aquello que yo tendría que reforzar o que tendría que tomar posición, dijéramos, a favor del Estado, o a favor de la guerrilla, o a favor de los paramilitares, o a favor de la iglesia, o a favor de... Entonces estamos polarizando ahí la realidad. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo es afuera, la realidad como si fuera un espejo de lo que estamos combatiendo adentro. Pero no me doy cuenta de que es que yo me puse afuera y me estoy reflejando, me estoy representando más exactamente en los circuitos externos institucionales. No sé si quieres decir algo, Viviana. Me tuve aquí como perplejo con estas realidades. Bueno, Andrés de pronto tiene otra pregunta. Yo quiero saber algo, porque, digamos, a veces nosotros pensamos o creemos que estamos atrayendo algo, digamos, mentalmente, y decimos, pongamos un examen por poner un ejemplo. Entonces yo voy a ganar el examen, y lo tienes en mente, se supone que lo estás atrayendo, se supone, y llega el momento del examen y ¡pum!, lo pierdes. O así como con cualquier otra situación, no sé, la chica que me gusta va a ser mi novia, y llego y no quiero ser tu novia, poniendo un ejemplo. Qué buena esa intervención. Nos llevas a otra lógica del miedo, ¿cierto? El miedo nos pone en un estado de ansiedad. La ansiedad es una sensación de inseguridad. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? En ese titubeo nos desgastamos energéticamente, pero lo que está funcionando en el fondo es el miedo a que esto no se cumpla. ¿Qué pasa con la ansiedad? De que puse todos los huevos en la misma canasta.
La ansiedad me hace que yo ponga toda la energía en un propósito y lo que hago es generar una vibración tan alta que se produce un efecto inverso. Justamente porque mi energía se va es a la necesidad de controlar la realidad. Porque yo creo que esa es mi tabla de salvación. Es algo así. Me enamoro de alguien y digo, si no me corresponde esta persona, yo me mato. ¿Qué sentido tendría mi vida? Mi vida se acaba si esta persona me deja. ¿Sí? Y entonces llega el momento en que nos deja y decimos, no, pues esto lo resuelvo con una muerte, definitivamente. No tengo sentido de vida, ¿para qué sigo viviendo? Que caigo en la cama, me enfermo, me deprimo, entro en un estado de desmayo emocional, donde nada parece cobrar sentido en mi existencia. ¿Pero por qué? Porque puse tanto en esa relación y esperé tanto de esa relación que finalmente me trae la cristalización de lo que tanto temía. ¿Por qué puse tanto en esa relación? ¿Por qué puse tanto en esa empresa? Porque creí que era mi tabla de salvación, mi única salida. Y resulta de que es por miedo que puse todo allí. Entonces, ¿qué me está gobernando en esa situación de poner todos los huevos en la misma canasta? Justamente eso. La inversión exagerada de energía que produce dos cosas. El yo queda empobrecido. Cuando me enamoro, el yo está empobrecido. Y enamorado creo que no vivo para mí, sino que vivo para el otro. Y que sin esa persona mi vida perdería todo sentido cuando me enamoro. Igual pasa en los estados de ansiedad. Pongo tanta fuerza en eso que mi energía se ve reducida. El objeto, aquello que deseo, lo deseo con tanta fuerza que dijéramos, socavo toda la energía que tengo de supervivencia solo para ese propósito. Entonces, pierdo el horizonte de lo que soy, dejo de valorarme en lo que soy y creo que lo que realmente me valida es el objeto amoroso, la empresa que estoy emprendiendo, el examen. Es que si no gano ese examen pierdo el semestre, y si pierdo el semestre soy un fracasado, y si soy un fracasado me veré empujado a darme un tiro en la sien porque definitivamente sería un pobre una pobre piltrafa, quiero decir, en esta existencia, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? Entonces, miren, ¿por qué puse todo allí? Porque tengo miedo a que no me reconozcan, porque lo que busco es el reconocimiento de otro o de otros. Segundo factor, entonces, yo no me reconozco a mí mismo. Decíamos que el yo se empobrece, pero ya a esto le antecede una situación de yo no me valoro, yo no me reconozco en lo que soy, no me reconozco en mi propia esencia. Como no me reconozco, tengo que buscar algún elemento que justifique la razón de ser de mi existencia. ¿Dónde lo reivindico?
en que alguien me ame, en ganar el examen, en sacar adelante la empresa, en demostrar que soy capaz. Entonces, decíamos, si la vibración del miedo es la que genera nuestra realidad, entonces generamos la realidad de la ansiedad justamente para producir el efecto contrario. Entonces ahí vienen los fracasos, ahí viene la imposibilidad de ese amor que te frustra, ese amor imposible. ¿Por qué? Porque entre más ansiedad pones, mayor reflejo de tu desvaloración va a aparecer en escena. ¿Cómo les parece? O sea, lo que estoy mostrando es que yo no me valoro. ¿Quién me va a querer si yo no me quiero? Pero no me doy cuenta de que esa es mi desvaloración, que reclamo e imploro el amor del otro, que reclamo e imploro la valoración del otro. Bueno, para cerrar nuestro programa, hay un boletín de prensa del cual nos participa el CIPA, el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Boletín de prensa, noviembre 29 de 2016. El CIPA expresa sus condolencias por periodistas y pasajeros fallecidos en accidente aéreo. La Junta Directiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, expresa sus condolencias por los 21 periodistas y los pasajeros del avión fallecidos en el trágico accidente, donde viajaban los jugadores del equipo de fútbol chapacoense. Según reporta el periódico El Colombiano, la tragedia del chapacoense también enluta el periodismo deportivo. De los 22 periodistas que viajaban a cubrir la final de la Copa Sudamericana, solo se reporta un sobreviviente. Se trata de Rafael Hensel, quien se desempeña como narrador deportivo de la cadena Radio Oeste de Brasil y se identifica como hincha del chapacoense. Es una trágica noticia que enluta tanto a las familias de nuestros países vecinos, Brasil y Bolivia, como a los colombianos que nos solidarizamos con su dolor. Atentamente, Raúl Andrés Berrío Villa, presidente, Junta Directiva CIPA. Bueno, nuestras condolencias para los deportistas, los dirigentes del equipo deportivo chapacoense y para los periodistas que los acompañaban, y ánimos para los sobrevivientes. Esta mañana sabíamos que eran 6 sobrevivientes, ahora nos dicen que solamente queda 1. Bueno, un feliz día para todos, muchísimas gracias. Feliz día para todos y muchísimas gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio CIPA Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Que la magia sea tu mejor traje. Tu sonrisa, el mejor regalo. Tus ojos, el mejor destino. Y tu felicidad, nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia.